El día de hoy vamos a aprender otro interesante video de doble solución utilizando trazos auxiliares. Como requisitos, primero vamos a considerar que si se tiene un triángulo equilátero y se tiene una línea que es bisectriz dentro del equilátero, podemos darnos cuenta que los triángulos que sombreamos son congruentes. ¿Por qué? Tipo de congruencia: lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por ende, los lados que están frente a 30 medirán igual. Y segundo requisito, que si yo tengo un 30, una de las posibilidades más importantes es la construcción del equilátero. Y ahí mismo tendría que utilizar la propiedad que se dijo anteriormente. Pasamos a ver el problema. Nos dan el triángulo ABC, la mediana BM, el ángulo A es el doble del ángulo C, la medida del ángulo MBC es 30 y nos piden calcular X. Vamos primero con la solución trigonométrica. Utilizaremos lo que es la ley de senos, empezando como que AM es igual a MC, le ponemos A, BM le pondremos B. Completamos el ángulo que nos falta, que es el ángulo ABM, 150 grados menos 3x. Aplicando la ley de senos tenemos, frente a A como al seno de 150 menos 3x, será como frente a B está el seno de 2x para el triángulo ABM. Del mismo modo en el triángulo BMC frente a al seno de 30 como al B el seno de x. De acá podemos utilizar ángulo doble. El seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. Y de acá podemos cancelar el seno de x. Y luego pasamos a multiplicar el 2 coseno con el seno de 30. Y recordamos que el seno de 30 es un medio. Entonces el 2 pasa a multiplicar y 2 seno de 30 es 1. Importante para que nosotros entendamos que esta partecita de acá es 1. Con lo cual obtendríamos que el seno de 150 menos 3x es igual al coseno de x. Tenemos que el seno de 150 menos 3x es igual al coseno de x. Pero recordemos que el seno de un ángulo alfa es igual al seno del ángulo beta siempre y cuando se cumplan dos condiciones importantes. Alfa es igual a beta o que alfa y beta sumen 180. Así que el seno de 150 menos 3x es igual al seno de lo que me faltaría para 180. Si ya tengo 150 menos 3x, me faltaría 30 más 3x. Entonces la segunda ecuación sería seno de 30 más 3x. Igual coseno, dado que el ángulo de aquí con el ángulo de acá suman 180, por lo tanto, el valor del seno en cada uno de ellos es el mismo. Ahora para resolver 1 y 2, tenemos que recordar que cuando el seno de un ángulo es igual al coseno de otro, sus ángulos suman 90. Aplicando en el primero, tendríamos que 150 grados menos 3x, que es el primer ángulo, más el x, 90. Nos queda 2x negativo, viene para acá 2x, 90 se va a restar. 2x es igual a 150 menos 90, obtenemos x igual a 30. Y para el segundo, 30 más 3x más x, este ángulo más este igual a 90, y el valor de la x nos sale 15. Entonces, por trigonometría hemos observado que salen dos soluciones. Ahora sí viene la parte interesante, que son las soluciones geométricas. Para resolver este ejercicio tenemos que tener muchas ideas sobre cómo atacarlo, teniendo en cuenta primero, conocemos como primer detalle una mediana. Tenemos un ángulo que es el doble del otro, que es muy conocido también, y además tenemos un 30 grados que nos está siendo útil para recordar uno de los primeros requisitos. Entonces, dado que tengo un 30 grados, lo que voy a hacer es construir mi equilátero. Mi equilátero D, B y C. Como es equilátero, el ángulo B es 60 y al ser equilátero sus tres lados son iguales. Luego trazo la línea DM y recuerdo el primer requisito.
el triángulo DBM con el triángulo CBM son congruentes. Lado, ángulo 30 y lado que en realidad comparten los dos, que sería el BM. Por lo tanto, si frente a 30 está X, frente a este 30 acá estará X. Y también el DM vale lo mismo que el MC. Hasta ahí estamos muy bien. Siguiente paso, vamos a completar los dos ángulos que faltan en el ángulo D, para que sea equilátero 60 menos X, y en el C también 60 menos X. Luego trazamos DA y tenemos algo importante que mencionar ahí. El ADC es rectángulo. El triángulo ADC es rectángulo. ¿Por qué? Aquí podemos ver un triángulo cuya mediana tiene la misma longitud que la mitad de la base proyectada. Como aquí se han generado dos triángulos isósceles, si este le llamamos B, este será B, y si este le llamamos A, este será A. Luego, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, 2 veces B más 2 veces A, 180, sacando mitad A más B, 90. Quiere decir que en el ángulo de acá, donde ha salido la mediana, va a ser 90. Es decir, en el ángulo de todo este ángulo de el ADC es 90. Pero mira, acá ya tenemos 60. Entonces ahí sería 30. Ahora vamos a utilizar el segundo requisito que decía que cuando tú tienes un triángulo y tienes un ángulo 30, necesitarías construir un equilátero. Consideremos el punto E y sería el triángulo EBD. Vamos a suponer primero, como primera forma, que el A sea interior al equilátero EBD. Esa sería una forma de trabajarlo. La segunda sería suponiendo que el A estuviera fuera del equilátero. Y la tercera opción sería que qué pasaría si el A estuviera sobre el EB. Ya, vamos a suponer primero que es interior. Como es equilátero, sus tres lados son iguales. El ángulo que nos falta es 30. Trazamos EA y aplicamos el primer requisito, que estos dos triángulos, los triángulos EDA y el BDA son congruentes, por lo tanto EA con AB son iguales. Y acá prima una idea interesante, la cual dice, si yo tengo aquí 2X y acá tengo X, es fácil preguntarse, ¿qué se puede trabajar cuando uno ve 2X y X? Prolóngase A hasta un punto de tal manera que formes otro isósceles. ¿Cómo así? Prolongamos A hasta un punto F y trazamos BF de tal manera que en F sea X. Como este es X y este es 2X, en el ángulo en B, el FBA sería X. Y también sería bolita azul en FA, dado que AB es igual a FA, porque los ángulos son iguales. Además, si te das cuenta, el triángulo FBC es isósceles X y X. Acá viene el detalle. Los triángulos FBA y el EBA son congruentes. El FBA y el EBA son congruentes. ¿Qué tipo de congruencia hay? Lado, lado, lado. Mira, bolita azul, rectángulo, bolita azul, rectángulo, bolita azul. Como son congruentes lado, 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 sus ángulos son iguales. Quiere decir que el ángulo en E debería ser X. Y el ángulo aquí, el EBA, también debería ser X. Pero mira, si el EBA fuera X esta parte, entonces la pregunta sería, ¿cuánto valdría el FBE? Esta partecita de acá. Como esto vale X y todo debería valer X, entonces FBE, esta partecita debería ser 0. Pero ¿cómo es posible que sea 0? Eso sería para cuando esta línea BE y esta línea BF coincidan. La única manera para que el ángulo aquí sea 0 es que las dos sean la misma. Y al coincidir
B con BF, el E con el F deberían ser iguales. Entonces ahora lo vamos a dibujar de la manera que el F con el E coinciden y tendríamos de esta forma. Entonces, ya para terminar podemos visualizar nuestro cuadrilátero FBMD y tenemos lo siguiente, que el ángulo X en F ha rebotado con el ángulo X en D, lo que conocemos como teorema o técnica del rebote en un cuadrilátero especial que se llama inscriptible, ¿no? Que cumple esas condiciones. Entonces en 30 también se irá de forma de rebote 30 aquí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Grafiquemos el cuadrilátero aparte y veamos lo siguiente. En F teníamos el ángulo X que coincide con X en el otro ángulo que es D. Luego 30 aquí y por lo tanto el rebote sería 30 acá, dado que primero hubo el rebote con X, ahora con 30. Este cuadrilátero, el FBMD, es un cuadrilátero inscriptible. Y ahora en el triángulo FBD, este ángulo vale 60 porque es equilátero. Y tendríamos entonces que X más 30 es 60, por lo tanto X es 30. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta solución, hemos encontrado que para resolverlo hemos tenido que construir dos equiláteros. Hemos encontrado un triángulo que era rectángulo. Y finalmente un cuadrilátero inscriptible. Ahora vamos con la segunda solución, suponiendo hipotéticamente que el A ya no está dentro del segundo equilátero. Construimos nuestro primer equilátero, el BDC, 30 aquí, equilátero, trazamos X por acá, 60 menos X, 60 menos X y trazamos de A. 30 aquí, dado que era rectángulo. Acá viene la pauta. Como el requisito 2 te decía que cuando tú tienes un triángulo, tienes un 30, conviene construir un equilátero. Construimos el equilátero EBD, suponiendo que el A ya no está interior a él. El ángulo en D que falta es 30, para que sea 60. El ET es igual al BD. El ángulo EBD 60 y el ángulo BED 60 también. Nuestro segundo punto es que A sea exterior al equilátero EBD. Muy bien, notemos algo aquí. 60 aquí, 30 aquí, entonces acá debe ser 90. Y acá hay un detalle muy curioso. Nosotros recordamos que en un equilátero cuando se traza la altura, que es bisectriz, también es mediana. Si no nos damos cuenta, podríamos recordar triángulos notables. Este cateto le llamamos 1, a este le llamamos 2. Como este es 2, este cateto de acá será 1. Por lo tanto, son iguales. Y después trazamos EA. Y notamos que en el triángulo EA tenemos una línea que es altura, acá es 90, y que a la vez es mediana. ¿En qué triángulo la altura es mediana? Pues en un triángulo isósceles. Muy bien, ahora nos hace falta preguntarnos, ya hemos utilizado el 30 para el primer equilátero con el requisito 1, que nos ayudó, con el requisito 2 nos ayudó a ver que este ángulo era X, 60 menos X, y al trazar de A, el triángulo ADC era rectángulo. Tenemos el triángulo ahora construido, equilátero, el EBD, pero que la línea de A con EB se cortan perpendicularmente, dado que al ser bisectriz se convierte en mediana, y eso hace que el triángulo EAB, como tiene una línea que es altura y mediana, hace que sea isósceles. Ahora, ¿qué nos está faltando? Como este es 2x y este es x, nos está faltando la prolongación como hicimos hace rato. Prolongamos, trazamos, ubicamos el F, el ángulo en F, X, el ángulo en B, el FBA, también X.
Isósceles FA va a ser igual a AB porque los ángulos son iguales y el segmento FB va a coincidir con el segmento BC. Y de acá podemos darnos cuenta de algo. Como el EBD era equilátero, podemos ahora dibujarlo de esta manera y notar que los triángulos FAB como el triángulo EAB son congruentes. Pregunta, ¿qué tipo de congruencia? Lado, 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 lado. Entonces, los ángulos que le faltan al EAB serían X y X respectivamente. Y en el triángulo ABC ya encontramos todos los ángulos. Entonces en el triángulo ABC tendríamos 2x más x más 60 más 60, que sería 120, más x igual a 180, con lo cual el x nos sale 15. Hemos encontrado las dos soluciones, pero nos está quedando un pequeño detalle. Trazamos de A, 30 aquí, y suponemos que el A está en el equilátero EBD que vamos a construir. EBD, 30 por acá. Al ser equilátero, A es punto medio, 60 en el ángulo E. Y si es equilátero, entonces podemos darnos cuenta que el ángulo en B debería ser 60. Como que dices, es muy fácil ya suponer eso, nos salió muy rápido. Sí, en el ABC tendríamos 2x más 60 más 60, que 120, más x 180, y tendríamos que el x es 20. Acá nos hacemos la pregunta, en la solución trigonométrica encontramos dos posibles soluciones que fueron 15 y 30, y en base a los equiláteros con el punto A adentro del segundo equilátero y luego afuera nos salieron las dos soluciones. Esta tercera solución no la conocíamos, no la imaginábamos, pero curiosamente nos damos cuenta que hay tres posibilidades para un punto: dentro de un equilátero, fuera de un equilátero y sobre un lado del equilátero. Tendríamos que verificar que esta solución no es cierta. Vamos a ver cómo. Como aquí en el ángulo C era X, le ponemos 20 y acá era 2X 40 y acá tenemos 30. Completamos primero el ángulo que nos falta y sería 90 grados. Luego asignamos a los lados iguales longitud A y vamos a utilizar al triángulo 30-60 para que nos ayude, trazando desde M una altura a la cual le vamos a llamar B. Por triángulos notables BM tendría que ser 2B, y de acá vamos a utilizar, como este es 20 y acá es 40, prolongamos BA hasta un punto D y trazamos desde M hasta D de tal manera que el ángulo en D sea 20, para que el triángulo DAM sea isósceles. Ahora vamos a recordar la razón trigonométrica. Seno de 20 aquí en el triangulito, B entre A es seno, y los triángulos sombreados son semejantes, dado que tienen los mismos ángulos. Entonces, ¿cuánto valdría DM para que el seno en el triángulo mayor sea B entre A? Si el cateto es 2B, entonces el DM debería ser 2A. Claro, 2A, para que entonces 2B entre 2A, que es el seno de 20, me dé B entre A. Pero como el triángulo DAM es isósceles, nosotros sabemos que en un isósceles podemos trazar la altura. Trazamos la altura y en el isósceles la altura es la mediana. Quiere decir que cada segmento vale A y A. Y acá vemos la contradicción. ¿Por qué? Porque el cateto de aquí no puede ser igual a la hipotenusa. Eso es imposible, por lo tanto X no es solución. De esto podemos concluir que solamente habían dos soluciones, la primera que era 15 y la segunda que era 30. Con esto estamos terminando este video aprendiendo algunas construcciones especiales con equiláteros, viendo cuándo un punto coincide con otro y finalmente eliminando soluciones que parecen de forma extraña o que debe ser imposible que se cumpla. Espero te haya gustado este video y te invito a suscribirte.